Muy buenas tardes. Tenemos un mundo en protesta y de él nos vamos a ocupar. Empezando por Perú, donde se han producido incidentes muy serios, protestas que tienen que ver a partir del precio del combustible, con todos los problemas sociales, los precios, la inflación, etcétera, que han perturbado enormemente a la sociedad peruana. Veamos estas imágenes que son las primeras de un recorrido por el mundo que va a indicarnos que no se está pasando bien en ningún lado. Aquí tenemos las primeras imágenes de lo que fueron los desencuentros entre los que protestaron y la policía. Mejor dicho, el encuentro, nada grato por cierto, como siempre la represión muy dolorosa con 6 muertos. Perú en llamas por esas violentas protestas contra el gobierno y todavía no sabemos cómo va a terminar, pero sí cómo siguió. Después de esto vinieron los saqueos que hemos conocido en alguna etapa en la República Argentina, en el mundo entero se han dado, pero ahora perturban la vida de los peruanos. Vamos a ver las imágenes de los saqueos que se produjeron como parte, prolongación, pretexto de las protestas que se estaban registrando en el país. Enseguida lo vamos a tener, los títulos hablando del rechazo masivo a Pedro Castillo, los diarios que tienen que ver con la derecha, usurpando naturalmente los aspectos que hacen a la verdad política del presente, que tiene que ver con un desgaste enorme de la derecha hacia un gobierno que nunca quisieron, que nunca aceptaron, pero que ahora tiene reales problemas a partir de los indicadores económicos más complicados. Tenemos los saqueos y lo bueno es que podamos indicarles a ustedes todo lo que pasa en materia política, la confusión que se genera. El jefe de gabinete del presidente Castillo elogiando a Hitler. Italia, Alemania eran igual que nosotros. Pero en una oportunidad, Adolfo Hitler visita Italia, el norte de Italia, y Mussolini le muestra una autopista construida desde Milán a Brescia. Hitler vio eso, fue a su país y lo llenó de autopistas, de aeropuertos, y lo convirtió en la Alemania en la primera potencia económica del mundo. Hay que decir, sería muy largo compartirlo todo este discurso, que el hombre después se da cuenta de lo que está diciendo, de la barbaridad que comete y trata de arrepentirse y corregir sobre la marcha. Pero esto es parte también de la evidente confusión en la que está sumido. Como también Grecia, que ahora presume de haberle pagado todo al Fondo Monetario Internacional, lo cual está bien, pero tiene protestas como aquellas del 2010 que originaron que Grecia se convirtiese en algo así como una pieza testigo de la malaria económica del mundo. Acuérdense de estas imágenes. Ahí están las protestas del año 2010. Lo que pasaba en Grecia, como ahora en Perú y en otras partes, en Estados Unidos, en México, en Alemania, donde se ponga la mirada, nos vamos a encontrar con una gran disconformidad social. Esto es del momento en el cual Grecia trataba de salir y esto era impedido por el Fondo Monetario Internacional, por la Unión Europea. Bueno, Grecia ha dado un paso en medio de tantas protestas que se producen por los recortes salariales. Piensen ustedes en lo siguiente. Charlábamos hace un rato con Alejandro Berkovich. Grecia se hundió un 25% de su Producto Bruto en 10 años con esa presencia del Fondo Monetario Internacional diciéndole a los griegos qué tenían que hacer. Por eso ahora un gobierno que no es precisamente de izquierda igual se ufana, y lo bien que hace, de decirle al Fondo Monetario, chau, hasta siempre, no queremos nunca más al fondo. Alguna vez se dijo también en la Argentina, y lamentablemente un gobierno neoliberal lo trajo. Grecia saldó de manera anticipada su deuda de 2.040 millones de dólares, con lo cual se ahorra el pago de 230 millones de euros en impuestos. Miren ustedes las marchas en Grecia ahora, lo que está sucediendo en paralelo con esto que es una posibilidad por lo menos de empezar a gobernarse a sí mismos. Veamos lo que suceda en este momento. Primero el textual del ministro cuando anuncia que Grecia se sacó de encima al Fondo Monetario Internacional. Lo que dice Mitsotakis es fin de una era para el FMI como prestamista en Grecia.
El gobierno, pagando anticipadamente las últimas obligaciones del país, cierra un capítulo gris que se abrió en marzo del 2010. Y mientras tanto, veamos este informe que tiene que ver con la actual situación de los griegos. Grecia ha vivido este miércoles su primera gran huelga del año. La protesta bajo el lema "el salario no alcanza, las cuentas no salen" fue convocada por los sindicatos que demandan que el salario mínimo sea elevado ante la inflación galopante. Piden que se eleve hasta los 751 euros frente a los 663 euros en los que se encuentra actualmente tras la subida del 2% aprobada en enero por el Ejecutivo. Los salarios son escasos en comparación con los precios que por el momento van aumentando. La gente está agotada. Hay serios problemas aquí y esta crisis está poniendo de rodillas a la sociedad griega. Aunque el gobierno conservador de Grecia ha aprobado una serie de ayudas para paliar el encarecimiento de la energía, la inflación, que en febrero alcanzó el mayor índice de los últimos 25 años, afecta a toda la cesta de la compra sin que haya habido rebajas en el impuesto sobre el valor agregado, como han venido reclamando sindicatos y partidos de la oposición. Es la guerra la que también está jugando su papel, indudablemente, y perjudica también a Rusia. Por supuesto, Rusia empieza a pagar algunas de las consecuencias de su propia guerra en Ucrania. En San Petersburgo se producen estas protestas que vamos a ver a continuación. Todo por la inflación, la suba de los precios, lo que está sucediendo en buena parte del mundo, también en Grecia. La economía rusa se resiente tras semanas de sanciones sin precedentes y cada vez más duras. Los precios de los bienes de consumo han subido una media de casi el 10% desde principios de año y en San Petersburgo los consumidores lo notan en el bolsillo. Vas a la tienda, miras los precios y sinceramente pones los ojos en blanco porque es muy caro, muy caro. Luego llegas a casa, sacas las compras y te das cuenta de que básicamente no has comprado nada porque todo es muy caro. No estábamos preparados para esto. Los precios han subido, pero no los salarios. No me conviene, los precios están subiendo mucho. No me conviene en absoluto y voy a la tienda todos los días. Los trabajadores tienen sus defensas, por supuesto. En la Argentina vienen las paritarias. Hay que discutir con los sindicatos. En algunos lugares los están poco menos que descubriendo en la importancia que tienen. Les mostrábamos el otro día Amazon. Vean ahora lo que es Starbucks. Se lo debemos, me dicen. Vamos a ir a un tuit de Bernie Sanders a propósito de lo que ha sucedido con Starbucks. Felicitaciones a los trabajadores en Buffalo, en Rochester y en Brighton, Nueva York, por votar exitosamente para formar sindicatos en 3 cafeterías más. Los trabajadores de Starbucks ahora han ganado 13 de 14 elecciones sindicales. Estoy muy orgulloso de lo que están logrando, dijo quien fuera precandidato a presidente de la República en Estados Unidos. Las derechas de todas maneras avanzan. Pese a esas conquistas, y en medio de tantas protestas como se dan, la derecha da pasos firmísimos y esto es aterrador para el mundo porque la situación, ya hemos conocido aquí, qué es lo que hace el neoliberalismo, será todavía peor. Pero hay que observar lo que está sucediendo. Mire Francia. En Francia lo que sucede es que en la próxima elección Macron va a ganar casi seguramente, pero se le acerca muchísimo Le Pen. Miren ustedes esta noticia, la tenemos, las máquinas a veces andan con un poco más de lentitud, hay que tenerles paciencia, el famoso un segundito que nos va a permitir leer algo que me parece importante, porque tiene que ver con ese avance de las derechas. Le Pen acorta distancias con Macron en el tramo final de la campaña presidencial en Francia. Miren ustedes cómo los testimonios marcan por qué la derecha crece. La derecha ofrece menos impuestos en medio de un mundo que necesita recaudar porque los desamparados están quedando cada día más a la deriva. La derecha lo que ofrece es menos impuestos, algo de lo que ya conocemos, por supuesto, recetas en el orden local. Veámoslo. The war is one of the key issues in France's election. Emmanuel Macron's diplomatic efforts have played out well, and opinion polls suggest that he's leading the presidential race. But the conflict is also fueling anxiety over inflation. There are 3 categories of people in France: poor, rich, and the people in the middle. Those in the middle struggle most because the poor get state help,
but people in the middle get all the taxes. Prend son argent par les impôts, indirects ou directs. It's the people in the middle that far-right party leader Marine Le Pen is targeting. Her focus on the cost of living has shifted the spotlight away from her anti-immigration agenda and broadened her appeal. De todas maneras, es importante que usted vea una vez más, por si hiciere falta, quién es Le Pen. Por ejemplo, en el tema de la migración. Allí muy claramente revela cuál es la personalidad de esta mujer que creo no va a ganar, pero se acerca en las encuestas peligrosamente a Macron. Pour les migrations facilitera l'apparition de nouvelles filières d'immigration, ainsi évidemment que des possibilités accrues de régularisation. Ce pacte pour l'immigration est un potentiel pacte de submersion qui permettra à 70 millions de migrants potentiels de s'installer en Europe. Pero también a su propia gente, a la que va a buscar para pedirle el voto. Miren ustedes cómo la toca a esta mujer. Esto sucedió en varias ocasiones y alguien tomó nota de cómo ella da la sensación de no querer saber demasiado con la persona a la que está recurriendo para pedirle el voto. Lo notable es que la persona que está a su lado posiblemente la vote. Esto es lo que muchísimas veces resulta perturbador cuando analizamos el comportamiento de los ciudadanos negros que votan a Bolsonaro, cuando Bolsonaro dice que no sirven ni para procrear, mujeres y negros que en Estados Unidos votan por Trump. Parece mentira, ¿no? Y esta señora, que seguramente es votante de Le Pen, a la que ni siquiera se anima a tocar Le Pen. Este es un poco, metafóricamente hablando, una imagen del mundo que tenemos. Por supuesto que hay un mundo mejor. Si decimos Lula, no decimos Le Pen. Ni siquiera decimos Macron tampoco, porque Macron está de alguna forma bendecido por ser un neoliberal, pero claramente mejor, por supuesto, que Le Pen. Esto es lo que lo hace bueno a Macron, siendo alguien que también persigue políticas que tienen que ver con lo que el mundo marca hoy día. Los poderosos arriba, los pobres muy pero muy abajo y cada vez más. Y la clase media hundiéndose. Pero está Lula, en Brasil, una sexta potencia del mundo, diciendo, por ejemplo, entre tantas cosas que dice Lula, sí al aborto. Aqui no Brasil, por exemplo, Martim, as mulheres pobres, elas morrem tentando fazer aborto porque é proibido, o aborto é ilegal. Então uma mulher pobre, ela fica cutucando o seu útero com uma agulha de crochê, ela fica tomando chá de qualquer coisa. Olha, quando que a madame ela pode fazer um aborto em Paris, ela pode escolher Berlim. Essa pauta da família, a pauta dos valores, é uma coisa muito atrasada. E ela é utilizada por um homem que não tem moral para fazer isso. Grandioso Lula, por cierto. Pero miren lo que le puede costar. En realidad uno piensa que esto es nada más que una amenaza, una bravuconada de este diputado de Bolsonaro. Pero vale la pena tomar nota. Conversar com a mulher dele, conversar com o filho dele, incomodar a tranquilidade dele. Bom, Lula, você não sabe onde eu moro não, mas eu vou te explicar. Eu moro em Contagem, cidade que é governada pelo PT, inclusive. Região do Ressaca ali, bairro Cabral. A rua principal, que deve ter ali de 10 a 15 buracos. Por volta do 8º buraco, você pega a esquerda, já é a minha rua, que também deve ter de 15 a 20 buracos. E eu vou esperar vocês lá, tanto sua turma como você, para lá conversar com a minha esposa, com a minha filha. Tá bom? Vocês serão muito bem-vindos. Até lá. Este es un diputado, no es un ciudadano común y corriente. Es un diputado de Bolsonaro, digno representante de esa derecha que todavía gobierna en Brasil hasta que Lula finalmente, y me permito decir, gracias a Dios, pueda ganar las elecciones en su país. Pero mientras tanto, este es el tipo de gente que predomina, el que se siente dominante, el que es parte de un poder real que no está demasiado lejos de cosas que tenemos que sobrellevar y que vemos todos los días también en la Argentina. Pero ya que estamos hablando del aborto, esto ocurre en Oklahoma y vale la pena también tomar nota. With little discussion and no debate, the Oklahoma House voted overwhelmingly to approve legislation making performing an abortion illegal. Abortion rights supporters went to the state capitol to protest.
Under the bill, those who perform abortions could face up to 10 years in prison and a $100,000 fine. It is a near total ban on abortion, except to save the life of a pregnant woman in a medical emergency. Como si fuera poco lo que ocurre, lo que estamos viendo, volvió Trump. Apareció Donald Trump. ¿Para qué? Para decir que aquello del Capitolio, aquel ataque a la propia democracia de los Estados Unidos, que ya no se puede ufanar de ninguna manera de ser una democracia perfecta, por supuesto que nunca lo creímos, pero por lo menos funcionaba para el resto del mundo como la madre de todas las democracias. Miren lo que dice Trump, el expresidente, sobre lo que fue el ataque al Capitolio. Lo reivindica y lamenta no haber sido parte, se lo dijo al diario The Washington Post, no a un diario barrial. A él habría acompañado a sus seguidores ultra leales mientras marchaban hacia el Capitolio. Cuidado, esto lo dice Trump, porque se da cuenta que con esto queda bien frente a su gente y con esto mantiene los 70 y pico de millones de votos que este hombre tiene. Y con esa base piensa que va a recuperar la presidencia de los Estados Unidos. Quiere decir, un hombre que ataca la democracia, en nombre de la democracia, puede convertirse otra vez en el presidente, sobre todo teniendo en cuenta la caída de Biden, que cada día es más pobre como personalidad y cada día lo está ayudando más. Bueno, a propósito de Trump, hoy tuvo una reunión muy especial, o ayer. Esta fotografía viene a revelar cómo Dios los cría y ellos se juntan. Hoy compartió un almuerzo con Donald Trump, dice Mauricio Macri, donde intercambiamos opiniones sobre el contexto global. ¿Se imagina esa charlita? El vínculo entre Argentina y Estados Unidos, que tuvo un capítulo nefasto que todavía... recién empezamos a pagar, iba a decir todavía estamos pagando, y todo lo que nuestros países pueden seguir construyendo juntos. Vale la pena recordar qué es lo que construyeron juntos Trump y Macri, nada menos que la pavorosa deuda que ahora nos tiene en jaque permanentemente en todas las discusiones, justamente con la gente de Macri y trumpista de la Argentina, defendiendo que no tengan que pagar a aquellos que evadieron. Un asesor de Trump reveló por qué ayudaron al gobierno de Macri. El funcionario más importante del presidente para América Latina explicó en un foro diplomático la decisión de la Casa Blanca. Estados Unidos debía apoyar al gobierno de Cambiemos, y aunque el Fondo Monetario Internacional en principio no quería dar el préstamo a la Argentina, fue Estados Unidos quien tomó la decisión, porque manda donde está Estados Unidos, por supuesto que manda, sea la OEA o sea la ONU, o sea el Fondo Monetario Internacional. Veámoslo a Maurice Claver cuando decía esta verdad que tanto duele hoy en la Argentina. Y el programa más grande en la historia del Fondo Monetario lo empujamos para la Argentina. Que se haya mal manejado el programa, que no se haya ejecutado bien por parte de Argentina y les haya costado una elección, es una cuestión. Pero debido a nuestro interés en Latinoamérica, peleado contra los europeos, porque yo era que tenía a los europeos enfrente de mí, cuando quisimos impulsar e impulsamos el programa de asistencia más grande en la historia del Fondo Monetario Internacional para ayudar a la Argentina en su momento de crisis, fueron los europeos que estaban peleados contra nosotros porque no querían ayudar a la Argentina, porque no les interesaba el hemisferio occidental. Así que me puedo dar el pequeño ejemplo de Uruguay, pero le voy a dar el enorme ejemplo de Argentina para decir lo contrario. Cuando volvamos, hablaremos del voto de la Argentina contra Rusia en la ONU por esa presencia indiscutiblemente muy pesada de los Estados Unidos y algunos elementos que queremos considerar al respecto. Y por supuesto, la lucha del PRO, la lucha de Cambiemos, la lucha de los radicales para evitar que los evasores se hagan cargo, los evasores de los tiempos de Macri, los que tomaron el dinero que Macri traía gracias a ese préstamo que los Estados Unidos obligó al Fondo Monetario Internacional que le cediera a la Argentina. En 2-3 minutos estamos con ustedes. Estábamos hablando de la aplastante superioridad de los Estados Unidos sobre el resto del mundo. Como nunca se hace hoy lo que dice Estados Unidos, porque la guerra así lo está determinando y todas las conductas se tienen que alinear a lo que señala el gobierno estadounidense, acompañado por la OTAN, que no es otra cosa que un organismo de rodillas ante los Estados Unidos, como la ONU. En la ONU la Argentina votó contra Rusia. ¿Cuáles son los elementos? Los que se conocieron por la masacre de Bucha, así llamada, de la que no se conoce ciertamente quién es el responsable.
Occidente acusa, como antes de aquel hospital de niños y el ataque de los rusos, acusa al ejército invasor. Pero todavía no tenemos los elementos y Rusia está diciendo que eso no es verdad. Ahora la ONU suspende a Rusia del Consejo de Derechos Humanos y la Argentina ha votado con Rusia. También es verdad que con el voto de la Argentina, la ONU suspende a Rusia del Consejo de Derechos Humanos. Hoy cuando veíamos cómo Clarín celebraba el voto de la Argentina, pero pegándole además, ni en eso le salió bien al gobierno en la relación con la mafia de Clarín, porque decía un giro, como marcando que hasta resultaba extraño el voto de la Argentina a favor de Estados Unidos en la ONU en contra de Rusia. Si el argumento es Bucha, la masacre, habría que esperar a saber qué pasó verdaderamente, porque todavía el mundo no lo sabe. En cambio, sí sabemos, y me gustaría saber qué haría el gobierno argentino, o por qué no pide que también haya una declaración como la que se hizo con Rusia respecto a Ucrania. Miren ustedes esto que es del New York Times. Tome nota, no es Pravda de Moscú, es el New York Times el que muestra cómo en la guerra esto está un poquito opacado porque las imágenes son terribles. Es el ejército ucraniano fusilando a soldados rusos que han capturado. Lo muestra el New York Times. Es decir, aquí los derechos humanos en la guerra están conculcados. Tristísimamente esto es así. Entonces duele que Estados Unidos diga tenemos que hacer esto, pero no lo otro. Porque el propio New York Times, en una confesión de parte acaso inesperada, pero también necesaria, porque New York Times quiere de vez en cuando mostrar una faceta distinta y no solamente hacer lo que el gobierno indica por más que se esté en guerra. Probablemente haya que estudiar también este episodio. ¿O es parte de los derechos humanos tomar soldados capturados en guerra y fusilarlos? Esto no creo que sea respetuoso de los derechos humanos. Por eso, bien por López Obrador. Bien, se abstiene López Obrador. No quiere que Estados Unidos le diga qué es lo que tiene que hacer. Y hace bastante tiempo que lo viene diciendo de esta manera. Yo creo que la ONU no hizo bien su trabajo. Ellos pretenden el próximo 7 de abril suspender a Rusia del Consejo de la ONU. Es que tiene que buscarse el diálogo. Más que nada, y buscarse una salida negociada. No se debió iniciar la guerra, se debió evitar. ¿Qué se gana después de que se inicie una guerra con sanciones o mandando armas? Nada. Y los inocentes, falló la política, pero todavía es tiempo. Buscando los evasores, los fugadores en la mira, particularmente aquellos que se llevaron el dinero que les trajo Macri en colaboración con Donald Trump y el Fondo Monetario Internacional. Miles y miles de millones que ahora tienen que pagar los pobres, porque los ricos dicen nosotros porque tenemos que pagar. Lo tienen que pagar porque fueron los que se la llevaron, porque fueron los que instalaron un determinado gobierno que fue capaz de este acuerdo suicida con el gobierno de los Estados Unidos para hundir al país en una deuda que tardará en pagarse décadas y décadas y que estará siempre omnipresente en la vida económica del país. Y cuando decimos esto, sabemos a quiénes va a atacar particularmente, a los sectores medios y a los más vulnerables. Pero están los defensores, a ultranza de lo que se ha hecho hasta ahora. Mírelo a Cornejo, aquel que quería la independencia de Mendoza porque no le gustaba este gobierno. Mire lo que dice. ¿Por qué no se los descubrió durante todo este tiempo? Es decir, el kirchnerismo ha gobernado de los últimos 18 años, 14, ¿no? Y nunca apareció este proyecto. Me parece que por ahí... ¿Con modificaciones podrían acompañar el proyecto? No, con modificaciones profundas acerca de los temas fiscales e impositivos, que es lo que se debe a la Argentina, se debe un gran consenso acerca de los temas impositivos, con gusto. Este en particular es puro show, es puro show. Puro show.
pedirle que se hagan cargo de la deuda a quienes ayudaron a contraerla y se beneficiaron con ella. Más servil no se consigue, no busque. Más allá de Cornejo podemos ver otras voces, pero esto es insuperable. Pone la vara muy, muy alta, nadie la va a superar, nadie conseguirá ser más servil del sistema. Pero veamos lo que Hernán Arbizu nos hizo llegar, que es muy interesante. Estos son tweets de uno de los hombres que más ha trabajado en la red global que persigue a los fugadores de dineros de todo el mundo. Se llama Alex Coban. Mire lo que dice Alex Coban. ¿Lo tenemos? Sí. Argentina propone, dice, Argentina propone utilizar los activos extraterritoriales de los ciudadanos que evaden impuestos para pagar el atroz préstamo del FMI y está pidiendo al paraíso fiscal de Estados Unidos que ayude a identificar los activos. El otro tuit, ¿qué es lo que dice? Señala que esto representa un desafío importante para Biden, quien se comprometió a liderar la lucha global contra las finanzas ilícitas. Desde ya uno sabe que es mentira, pero que actualmente lidera la jurisdicción de secreto financiero más grande del mundo. ¿Cooperará Estados Unidos para identificar activos argentinos no declarados? Mire, es lo que nos permitíamos decir el otro día. Tras la reunión del embajador de los Estados Unidos, el enemigo Stanley, con Cristina Fernández de Kirchner, cuando ella le dice que le van a pedir ayuda a los Estados Unidos para que dé los datos. No va a venir nada, nos permitíamos decir. Respetamos el paso dado desde el punto de vista institucional, porque hay que hacerlo, pero no esperemos nada absolutamente de esa gente. Esperemos sí de los que tratan de fomentar la idea de que los fugadores son los que se tienen que hacer cargo, como Anabel Fernández Agasti. Creo que la discusión ahora es sobre quién recae el megaendeudamiento que nos dejó Mauricio Macri en el futuro, si recae sobre la mayoría de los argentinos y las argentinas, o quienes, por ejemplo, tienen plata en el exterior sin declarar, es decir, que están evadiendo impuestos que todos los ciudadanos y ciudadanas pagamos todos los días. Y bueno, esa es la discusión. Cuesta abajo en la rodada, dice el tango. Las ilusiones pasadas de ver en Lustó un político joven, inteligente seguramente, pero totalmente entregado a sus ambiciones, y esas ambiciones tienen que ver naturalmente con el establishment, es capaz de decir algo que en espíritu se parece a aquel famoso ataque a las personas con discapacidad, que fue su mejor discurso en el Congreso, su mejor discurso entre comillas, naturalmente. ¿Y ahora qué dice respecto a los fugadores? A ver cómo los defiende. Es un blanqueo de aquellos que no declararon todavía lo que tienen en el exterior. Y además de ser un blanqueo, es un blanqueo que no tiene ninguna limitante a quién puede blanquear. Puede blanquear a alguien, ¿sí?, que tiene origen ilícito de fondos, corrupción, narcotráfico, puede blanquear a alguien que estuvo lavando. Bueno, vamos a ver dos tuits más de Alex Coban, este hombre, parte importantísima en su momento de la red global que busca a los fugadores como los que dan en la Argentina. Se pregunta, ¿cuántos países podrían seguir el ejemplo de la Argentina? Ya es hora de convertir la retórica sobre la lucha contra el abuso fiscal y otros flujos financieros ilícitos en fríos fondos públicos para luchar contra la crisis de la desigualdad. Y algo más señala, casi como una respuesta a lo que estábamos escuchando de Martín Lustó. Está el siguiente tuit y ahí va. Dice, todavía sigo pensando en esto. Tantos países, personas, luchan con las deudas del FMI y las condiciones de austeridad que imponen, verbigracia lo que veíamos de Grecia recién, mientras que los principales accionistas del FMI se niegan a brindar la transparencia. Los principales accionistas son todos los países que integran el Fondo Monetario Internacional. Se niegan a brindar la transparencia y la cooperación que permitirían a los países recuperar los activos robados y frenar el abuso fiscal en el extranjero. Quiero decir que el mundo está en manos de delincuentes. Por eso nosotros celebramos que la doctora Julia Estrada dijera esto tan juicioso, tan profundo en su presentación en el Senado Nacional.
Los sujetos alcanzados son evasores. Es difícil en términos éticos estar en desacuerdo con una propuesta así. Podemos pensar distinto en términos económicos, pero si hay evasores como sujetos alcanzados, el acuerdo, a mi criterio, debería ser unánime. De hecho, este proyecto es todavía más específico. Dice, vamos a ir no contra todos los que ganaron y les fue bien, sino específicamente contra los que ganaron y no declararon, y la tienen afuera. Con lo cual les diría que es todavía más concreto, más preciso, más específico respecto de los ganadores de una etapa anterior. Puede disimular que nos sentimos muy orgullosos porque en alguna ocasión fue compañera nuestra, la doctora Julia Estrada. Este discurso del que hemos visto, le hemos dado a probar una partecita, es lo más brillante que ocurrió en la demostración que se intenta de por qué aquellos que fugaron el dinero son los que tienen que hacerse cargo. Pero no con todo el dinero. Tienen que utilizar una parte de ese brutal dinero que portaron tratando de evitar los controles, ya sabemos, de AFIP y todo lo demás, porque siempre lo hacen de esa manera, ni siquiera van los impuestos. Por eso tiene tanta razón también el diputado Omar Plaini. Este Fondo Nacional para la Cancelación de Deuda, que ahora veo que la oposición está negando, yo le preguntaría... ¿y qué tienen que decir de la ley FATCA en Estados Unidos? Sí, Estados Unidos cuando Estados Unidos está persiguiendo a los evasores a lo loco. Después de 10 años que la Unión Europea no pudo levantar el secreto bancario de la banca suiza, lo logró Estados Unidos. Evidentemente acá estamos discutiendo intereses. Y esto es lo que tiene que asumir definitivamente el gobierno y dar esta puja. O sea, si nosotros queremos modificar la correlación de fuerza y que el sector de los trabajadores, las pymes, los comerciantes, el sector informal acompañe, nos movilicemos como lo vamos a hacer por esta ley, evidentemente necesitamos disputar esos intereses. Hoy se dio en charla de Roberto Feletti con Alex Berkovich, con Ale Berkovich, algo que preocupa. Y es una evidente confrontación que se da en los criterios económicos. Feletti pide al Ministerio de Economía una acción más clara, bajar líneas que sean evidentemente más consecuentes con la necesidad de enfrentar a ese poder real que todo se lo lleva por delante y que hace valer por todo lo alto lo que como derechos se escribieron en los códigos hace muchísimos años. Para la democracia, los resquicios por donde se puede penetrar para sancionar a toda esta gente que estafa al país son muy reducidos, son muy escasos. Por lo tanto, hay que explotar todas las posibilidades que democrática y republicanamente existan para ir contra, ya no los evasores de los que estábamos hablando, los fugadores de dinero en los tiempos de Macri, sino aquellos que remarcan precios, aquellos que salen a patotear en nombre de las retenciones, lo que bien sabemos. Por eso vale la pena escuchar a Feletti y ojalá que donde corresponda del gobierno, en este caso el Ministerio de Economía, se tome nota porque lo que dice Feletti es claro, es contundente y es necesario que sepamos un poco más de esta historia. A ver, yo te puedo decir, mirá, las canastas están bárbaras, de hecho han funcionado contra la opinión, han funcionado, han mejorado en punto cierta instalación de precio de referencia, ahora eso es absolutamente insuficiente si vamos a tener un problema alimentario, lo que yo te digo, bueno, está bien, si se exporta el trigo que se exporta el maíz es otro tema que hoy no tiene regulaciones más allá de las retenciones. El maíz está incidiendo en el precio de los huevos y comenzó a incidir en el precio del pollo. El pollo, de la leche, de... Y bueno, entonces digo, acá hay que plantear con responsabilidad que el mundo está viviendo un escenario internacional muy grave y que ese escenario no puede instalarse de lleno en la mesa cotidiana. Vamos a compartir ahora el criterio de Hugo Yasky, que me causa gracia en el enunciado, cuando Hugo Yasky dice que esos sectores privilegiados se pintan la cara para una guerra apenas les tocan un privilegio. Yo creo que no se puede aceptar que ante el menor anuncio haya sectores que se pinten la cara para la guerra. No se puede aceptar que ante el menor anuncio haya sectores que se pinten la cara para la guerra y amenacen con cortar rutas. No se puede aceptar que haya aumento de precio por si acaso y por las dudas. Esto pasó cuando se anunció la guerra contra la inflación. Es como si las centrales sindicales hiciésemos paro
pidiendo el 20% de aumento por las dudas, por si acaso. Y están los otros temas que acompañan cada jornada con enorme preocupación. Pocos son tan importantes como el de los alquileres, la esperada ley de alquileres, la ley que se está discutiendo en estos momentos. Aquellos que alguna vez nos tocó vivir de salto en salto por el inquilinato del que éramos parte, sabemos bien lo que significa cambiar de barrio, cambiar de escuela, cambiar de escenario de nuestra vida, despedirnos de nuestros amigos, porque ahora hay que ir a un lugar donde se pueda pagar el alquiler y no se puede quedar aquí. Lo de los alquileres es tremendo, es perturbador, las ciudades se tornan expulsivas y la ciudad de Buenos Aires debe ser la más expulsiva que hay en el mundo. En Berlín vieron cómo venía la situación y tomaron 240.000 viviendas, las tomaron el gobierno para que de esa manera entraran en razón y los alquileres fueran más considerados para la gente. Crear otro escenario. Miren ustedes lo que son también las divergencias que se producen dentro del propio partido que ahora está hablando también de la ley de alquileres. Mire este tuit de Macri, de Mauricio Macri, contra la ley de alquileres actual. La ley de alquileres es una muy mala ley que claramente fracasó. Tenemos que derogarla. Usted no puede creer lo que viene a continuación y tomarnos el tiempo para hacer otra que resuelva el problema. Hay que dejar de complicar a la vida de la gente, bla, 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 bla. Ahora mire a un diputado de Macri, a Waldo Wolf, cuando celebraba el momento en que se votaba esa ley de la que Macri dice lo que estamos escuchando, con el diputado Lipovetsky, dice, con quien trabajamos juntos en la futura ley de alquileres y acciones de promoción en la construcción. Estas cosas son ciertamente increíbles. A propósito de alquileres, hay un proyecto de la diputada, ex colega Marciota, que vale la pena escuchar. Un poquito más para proteger al eslabón más débil que tiene que ver con el inquilino. Propongo en este proyecto es la creación de una Cámara Nacional de Alquileres, que sería un organismo autárquico que dependería del Ministerio de Hábitat y de Vivienda y que estaría compuesto por todas las partes que integran esto que es el mercado de alquileres, fundamentalmente con una representación muy fuerte del Estado para que pueda interceder entre estas partes. Una parte que hace negocio con una necesidad. Y todo es parte de la batalla cultural, que para nosotros es una tarea diaria. La batalla cultural que también es la batalla por la información, por la calidad de la información que por supuesto no tenemos en la Argentina, a raíz de los medios que ustedes conocen perfectamente. Vamos a empezar con este armado, con esta edición que permite ver cómo la oposición está permanentemente contra los planes, y esto viene manejado, fogoneado por los diarios que estigmatizan y persiguen siempre a los más pobres para que los representantes de la derecha, que son los propios representantes de ese poder económico, digan lo que vamos a escuchar. Por eso les pedimos que les saquen los planes sociales, porque además los planes tienen como condicionalidad que los chicos vayan a la escuela. Los planes sociales hay que sacarlos para que la gente pueda volver a pensar que su salida es el empleo, el trabajo. Junto a otros 15 diputados nacionales acabo de presentar un proyecto de ley para quitarle los planes sociales a aquellos que cometan un delito o una contravención durante el desarrollo de una protesta, manifestación o movilización. Hay algo que en todos estos temas señala la gente de la Garganta Poderosa, que si tenemos la información, si no la ponemos en el contexto siguiente. Aquí está, comida que el Gran Buenos Aires debía distribuir en el barrio Rodrigo Bueno, el gobierno de la ciudad, venció y terminó en la basura. Mientras se reclaman más raciones para los comedores, con una demanda multiplicada durante la pandemia, alimentos que el Instituto de la Vivienda no entregó fueron descartados en un contenedor de basura del barrio. El gobierno porteño argumentó que fue por cuestiones logísticas y que no era una cantidad significativa. Hay indignación entre vecinos y vecinas. Toma tiempo lo que dicen nuestros amigos de la Garganta Poderosa. Mire usted cómo Clarín sabe participar de estos temas y cómo lo hace de una manera pérfida, como siempre. Veamos lo que Clarín escribió el 14 de septiembre del 2019. Piquetes, planes y acampes, un cóctel que presiona a Mauricio Macri y ya altera a Alberto Fernández.
¿Por qué ahora el gobierno evita la confrontación pública? Cuando Macri asumió la presidencia, presta atención a esto, porque está dicho por Clarín. Había 245.000 personas que cobraban un plan. Hoy, septiembre del 2019, mire si serán todos ellos unos bandidos, hoy son 450.000 que cobran 7.500 pesos por mes, lo que se traduce y pone la cifra, porque siempre juega de la misma manera. En aquel momento les perturbaba que Macri diera más planes, y todos estos diputados, senadores y políticos contratados por Macri que hablan permanentemente contra los planes sociales. Clarín estaba diciendo en 2019 que habían duplicado la cantidad de planes sociales el gobierno de Mauricio Macri, porque era el año de las elecciones. Son unos bandidos, juegan con nosotros, nos abofetean con su sentido de la impunidad. Bueno, vea la Nación ahora haciendo su juego estigmatizador. Piquetear School, no sabés lo que es. Es la Escuela Nacional de Piquetes y Planes Sociales, te leo, para preparar mejor a los chicos para la nueva Argentina que se viene. Una salida laboral más fácil y más rápida. Me joda. ¿No es espectacular? ¿No la viste? No. Fíjate, mira. ¿Precios subieron? ¿El colegio está muy caro? No te preocupes, llegó una nueva escuela para tus chicos, Piquetear School, la Escuela Nacional de Piquetes y Planes, para preparar mejor a tus chicos para la nueva Argentina que se viene. Reemplazamos el plan... ¿Qué cosas se pueden decir cuando uno ve estos comportamientos de Clarín, de La Nación? La Nación ahora jugando doble, porque va con el diario y va también con el canal, que está teniendo una aceptación muy particular, sobre todo en el mundo de la derecha. Es decir, la inversión de Macri no fue mala, por cierto, pero mire usted lo que dice nuestra colega Nancy Pasos. Vale la pena tomar nota. Cuando se movilizaron por Vicentín en Santa Fe y estaba lleno de chicos las manifestaciones, no dijeron esta boca es mía. Ahora se preocupan por los chicos movilizados con los piqueteros. Nos ocupamos de los hijos de los piqueteros si no van al colegio y no de los hijos de los que se movilizan por el campo, lo que fuera, que también, digamos, las familias se movilizan. Ahí claramente la vara se mide de otra manera. Juegan de una manera muy particular y nos toman el pelo. Mire a Bullrich en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, creo que es en Nueva York, jugando de esta manera. Estoy acá en Nueva York y ¿con quién me encontré? Con la ley y el orden. La ley y el orden. La ley y el orden de ficción, por supuesto. La ley y el orden. Yo me encontré con la ley y el orden en serio. La ley y el orden. Una gran persona, un gran director. Bien, dicho lo cual, vamos a mostrar a ustedes lo que es la campaña del desánimo, porque todo esto a ellos después les sirve para generar en muchos, en millones, la idea de que esto es invivible. Invivible como consecuencia de determinado gobierno, no del de ellos, que hicieron un verdadero desastre y hundieron por 20, 30 o 40 años al país, porque ese tiempo, no menos, es el que se tardará en recuperar una posición. A algunos países les ha llevado 12 años sacarse el Fondo Monetario Internacional de encima. A la Argentina ya le costó en su momento también décadas. ¿Cuántas pasarán ahora? Bueno, mire cómo ellos están jugando con esto para generar el desánimo de la población. Argentina va rumbo a chocar más de lo que está chocando. O sea, la tasa de inflación de este año va a bordear los 3 dígitos. No va a andar lejos de eso. Probablemente suframos alguna desestabilización en el mercado de cambios. Las metas con el fondo van a estar muy complicadas. Y por ahí la tentación es agarrar y ¡pum! Es decir, esto no tiene salvación, no tenemos salida. Estamos en ese Titanic, pero se va a hundir el Titanic. Este es el personaje reporteador que quiere que efectivamente eso que él dice se cumpla y recurre a cualquier cosa. Usted recordará la entrevista que mostrábamos ayer que le hacía a un transportista para que éste señalara que hay que hacer reventar todo. Que esto tiene que reventar de una vez, es el propósito de los diarios que comandan a este tipo de políticos que además encima pretenden volver sin dar explicaciones a toda la corrupción en la que estuvieron inmersos y que es muy clara de analizar. A veces no se necesita ni juez, aunque siempre hará falta pasar por la justicia, pero para tener las evidencias éticas de cuál ha sido el comportamiento de cada cual.
Mire usted, contrariamente a lo que esos están diciendo, cómo hay pasos que se dan en positivo. La tarjeta alimentar, que ahora fue impuesta por Macron como una tabla de salvación también para algunos votos en la elección del domingo, la tarjeta alimentar anunció en la Argentina un aumento del 50%. Esto va directamente al bolsillo de los más necesitados. También las paritarias por decreto se determinó que se sienten a discutir, porque se sabe que si bien se ha recuperado el empleo y que en estos momentos la desocupación está en el 7%, los sueldos están muy abajo. Los sueldos están terriblemente bajos y por lo tanto habrá que tomar medidas. Las paritarias pueden ser un principio de solución, ni siquiera la solución. No hay que generar otro tipo de expectativas que no sean dar comienzo a una verdadera batalla por el salario, porque hasta ahora es una derrota tras otra. Y vamos a ver por último, ahí está la información de cómo gobierno, empresarios y sindicalistas acordaron adelantar paritarias. Lo otro tiene que ver con Aerolíneas Argentinas y las nuevas rutas, con más vuelos que no necesariamente tienen que pasar por Buenos Aires como sucede habitualmente. Me quiero asegurar de compartir con ustedes mi dolor por la pérdida de un amigo, de un extraordinario artista, pero también de un hombre con muchas ideas, que vivió luchando por ellas. Falleció en esta jornada, en París, Miguel Ángel Estrella, hombre que estuviera en la UNESCO además y que estaba dirigiendo la Casa Argentina de París en estos momentos. Miguel Ángel Estrella falleció y nosotros queremos recordarlo como era, pero no en el Teatro Colón, no en los grandes escenarios del mundo, sino tocando el piano en la Villa 31. Esto Miguel Ángel Estrella lo hizo en tantos lugares de la República Argentina, ni hablar en su Tucumán, en los pueblitos más perdidos, en el medio de las montañas, sierras, en todos los sitios donde encontró la posibilidad de tener un piano, de llevarlo, fue a tocar para la gente más humilde. Un gran hombre, un hombre que vivió por otra parte la tortura, que confrontó con la dictadura, y un hombre que en su momento, lo recuerdo, habló contra el odio. Él, bueno, lo dice mucho mejor de lo que yo pudiera expresarlo. Yo defiendo mucho esa cosa de, suponete cuando, tanto en América Latina como en Europa, muchas veces me piden que siga testimoniando y contando que es bueno para los niños de escuelas difíciles, niños de escuelas normales, etcétera. Y muchas veces en las escuelas de chicos difíciles, me dicen, pero ¿no tuviste ganas de vengarte? ¿No tenés ganas de vengarte, andar y matarlo al tipo que te torturaba? No, les digo y les traduzco aquello de que no se puede vivir con herrumbre en el alma, que cuando estás buscando venganza y eso no podés ser feliz, que tenés que estar abierto a cosas positivas y que la vida es mucho más fácil. Así pensaba Miguel Ángel Estrella. Quería asegurarme que después por tiempo no nos iba a faltar el tributo, el homenaje, porque además fue un amigo personal muy querido. Y le hacemos llegar a su familia, por supuesto, nuestro abrazo más sentido. Vamos a terminar con una buena noticia. Nos entusiasmamos con esto porque entibia el alma, porque nos hace bien, porque inmediatamente ver a este hombre tocando en la Villa 31 como lo hizo en decenas y decenas de lugares en toda la República Argentina, o verlo hablar así contra el odio, él que padeció nada menos que la tortura, bueno, nos entusiasma como para en el final compartir con ustedes una buena noticia. Este mundo que alguna vez tuvo a una Rosa Parks discutiendo con el conductor de un colectivo porque ella no quería ceder su asiento a un blanco como le exigían. Aquí está, evocando aquel episodio. En los años 50, ayer nomás, esta mujer
daba un vuelco fundamental en la historia de la negritud en ese país que, por supuesto, quizás nunca termine de ponerse a buenas con lo que correspondería desde el punto de vista humano en lo que es la lucha contra el racismo. Pero comienzo quieren las cosas, y la valentía de esa mujer, que no quería ceder su lugar a un blanco, le decían, levántese, ahí se tiene que sentar un blanco, empezó a cambiar poco a poco ciertas historias, y hoy queremos celebrar que una mujer negra es parte de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Allí está Ketanji Brown Jackson, nueva jueza en la Corte Suprema de los Estados Unidos. El momento de la designación. On this vote, the yeas are 53, the nays are 47, and this nomination is confirmed. Igual, todo hay que lucharlo de una manera muy especial, pero este es un logro, si se quiere, de los Estados Unidos, pero también un apunte positivo para esta humanidad que todos los días nos duele, porque donde miremos en el mapa hay personajes, situaciones, hechos, guerras, confrontaciones, mentiras, periodismo del que va entre comillas, todo esto que nos aturde, que se nos viene encima como un tsunami a cada momento, pero que tiene también estos resortes maravillosos para que podamos terminar aliviadamente este encuentro de hoy, porque esto vale la pena, porque esto es una historia que hace al mundo que todos, particularmente mi generación, ha vivido desde el comienzo, años 50 hasta este momento, es la etapa de las concreciones y de las realizaciones que terminan con un presidente negro como Obama, con una mujer integrante de la Corte Suprema de Justicia como Ketanji Brown Jackson. Quiero agradecer como siempre a Javier González Chuzo, nuestro director, a Fabián Pedroso, aquí detrás de la cámara, y al equipo de producción maravilloso con Anabela Sánchez, Federico Ferro y Julián Capazo. Amigos, ahora llega el señor Gustavo Silvestre, nuestro buque insignia, como lo decimos siempre, en la programación periodística de C5N. Volvemos con mucho gusto mañana a las 7. Hasta entonces.